Saludos, os damos la bienvenida a una nueva edición de OAFI Sport, nuestra cita semanal con el deporte saludable. Un placer estar de nuevo aquí para descubrir interesantes herramientas que nos ayudan a mantenernos en forma y con salud. En nuestro programa de hoy hablaremos de los beneficios del colágeno en la práctica deportiva y nos centraremos también en uno de los deportes más populares que se practican hoy en día, el pádel. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de OAFI Sport. ¡Empezamos! Pues seguimos en la línea, en defensa de la buena práctica deportiva y poniendo especial atención a la salud articular de toda aquella gente que practica deporte, ya sea amateur, profesional o de élite. Y tal como te hemos avanzado, hoy nos centraremos en dos temas principalmente. Los beneficios de los suplementos de colágeno después de la práctica deportiva, de la mano de Xavier Sáez, director general de Umbrella, una empresa de complementos alimenticios que trabaja para mejorar la salud de las personas a través de la creación de nuevos conceptos, soluciones y productos innovadores. Y si vuestro deporte es el pádel, prestad atención hoy porque vamos a poner especial atención en las lesiones habituales en la práctica de este deporte de la mano del doctor Ángel Vigas, director de la Clínica del Pádel. Y como siempre, hablamos de deporte y salud en este programa liderado científicamente por los doctores José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, y Josep Vergés, fundador y CEO de OAFI, a quien ya damos la bienvenida un día más. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Che. Gracias por acompañarnos. De estar contigo. Claro que sí, una semana más para hablar de deporte, Pues para sí. conectarnos con la salud a través del deporte y para, sobre todo, tener en cuenta estas cosas que van saliendo, esos productos nuevos que vamos, de los cuales vamos oyendo referencias, pero igual no acabamos de tener toda la información muy clara en la cabeza. Es por eso que en este programa siempre contamos con especialistas de primera línea para poder abordar todos estos temas. Hay mucha gente que debe tomar colágeno, mucha gente que debe haber oído hablar del colágeno, otra gente que se lo habrán recomendado, gente a la cual se lo han recetado y bueno, y seguro que hay muchísimas preguntas que ahora mismo estarán pasando por las cabezas de nuestros oyentes. Vamos a abordar este tema desde una empresa que tiene como objetivo mejorar la salud de las personas sobre la base de la dieta mediterránea con una precisa selección de ingredientes funcionales para crear una nueva dieta saludable, responsable y adecuada, claro está, a cada estilo de vida. Hoy nos acompaña en el programa, después de pasar por el último congreso Articulando el Deporte, el Congreso de Pacientes de Barcelona, y hoy se estrena en nuestro estudio de radio para hablar de los beneficios que nos puede aportar el colágeno a nuestras articulaciones. El señor Sáez, bienvenido, es un placer poder hablar con usted. Muchísimas gracias por haberme invitado y por estar aquí. Y bueno, espero aportar y dar un poco de luz a todo este mundo. Claro que sí, nos hace falta un poco de luz porque se oyen muchas cosas, también te recomienda muchas cosas y luego uno también se anima a tomar cosas, sí. Pero no está del todo seguro si realmente está haciendo bien, si está tomando lo que realmente le hace falta. Pero bueno, vamos a entrar un poco en el tema amablemente. En principio, ¿por qué debemos considerar o por qué consideras tú que es importante tomar colágeno para una persona que específicamente practica deporte? A ver, el colágeno, primero de todo hay que decir que de colágenos hay de muchísimos tipos diferentes. Entonces, hablar de colágeno es casi un commodity, por lo tanto, tenemos que concretar el tipo de colágeno que nos tiene que ser útil, porque si no, no vale la pena. Yo siempre digo que el origen del colágeno es muy importante, ¿eh? Mucha gente dice que el marino, que si el no sé qué. Vamos a ver. Nosotros somos muy parecidos a un animal que es el porcino, ¿no? Sí, el cerdo. Y somos muy similares. Y eso significa que, de alguna manera, el aminograma del colágeno, esos son los aminoácidos que forman ese colágeno, es mucho más parecido si viene de origen porcino que si no viene de origen marino. Y de hecho, es así.
en la absorción de ese colágeno, muchas veces al ser marino, pues no nos es afín, no nos es normal para nuestra dieta, por lo que la absorción no es del todo buena. Así que yo diría, lo primero, siempre digo, péptidos de colágeno, esos péptidos que son los que nosotros vamos a necesitar, no colágeno cualquiera. El colágeno puede ser muy largo y cadenas muy largas. No. El porcino, sobre todo origen porcino, péptidos de colágeno. Si no, puede ser, pues a lo mejor el bovino, que es también bastante similar. Y si no, al final el marino. Pero hay que concretar, ¿eh? Hay que concretar. Vamos a concretar porque primero vamos a situar un poco a nuestra audiencia recordando que el colágeno es una proteína, si me equivoco ya me rectificará, que tenemos en distintas partes del cuerpo, como el pelo, la piel, las uñas, los huesos, los ligamentos, los tendones, el cartílago, los vasos sanguíneos, incluso hasta en los intestinos, ¿sí? Colágeno hay en todas las partes del organismo y hay diversos tipos de colágeno. Y claro, es un nutriente muy interesante y por lo tanto sí que es verdad que debería estar dentro de nuestra dieta. Para el tema de la condoprotección, pues sabemos que hay un tipo de colágenos que nos ayudan en la articulación. Pero también sabemos que hay otro tipo de colágenos o otro tipo de aminoácidos que van muy bien para la piel. Y para el tejido conjuntivo, para el cabello, para las uñas, Entonces, ¿para qué vamos a tomar ese colágeno? Esto es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y luego, ¿qué colágeno es el mejor y con qué ingredientes? Porque el colágeno a veces solo no hace nada. Necesita de otros ingredientes que le ayuden, que hagan una cosa que los médicos decimos, el efecto sinérgico de absorción, que ayuda de alguna manera a que ese colágeno pues se posicione o haga una determinada función. Bueno, pues eso es lo que tenemos que perseguir, ¿eh? El origen y luego cómo lo tomamos y cuándo lo tomamos y con qué lo tomamos, ¿eh? Un poco de todo. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo se debe tomar el colágeno? ¿Es esa cucharada de polvo mezclada con agua? Sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿hidrolizado? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Y ahí por qué? ¿Cuándo debemos escoger uno y cuándo otro? En general, el que suele ser el hidrolizado suele ser el mejor, ¿eh? Y también tenemos que mirar que eso es lo que comentaba, el balance de esos aminoácidos que hacen la proteína sea el adecuado para que la absorción sea afín al organismo. El organismo cuando lo vea diga, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que quiero, me lo quedo y lo vamos a poner en la articulación, lo vamos a poner en la piel, lo vamos a poner, ¿dónde lo vamos a poner? Porque hay una cosa que hace el organismo que es muy inteligente, el mínimo gasto energético. Dice que si tú me lo das hecho, pues yo intento utilizarlo con el mínimo gasto energético. Si me tengo que transformarlo, metabolizarlo y demás, pues lo haré, pero intenta siempre hacer el mínimo esfuerzo posible. Claro. Normal. Claro, lógico. normal. ¿Qué perfil? Bueno, este tipo de productos requieren prescripción médica, doctor Vergés. No. Son sustancias, dijéramos, que se consideran de tipo natural. Entonces, sí, son dietéticas, ¿me entiendes? Sí, no necesitan prescripción médica. Lo que pasa es que cada vez más los médicos pues conocemos más los diferentes tipos de colágeno, ¿sabes? Y entonces a veces se recomienda más unos que otros. Lo que yo creo que es bueno que el médico, los médicos y las fisios y la enfermería conozcan, porque son productos que, claro, los pacientes o los deportistas van a las farmacias y los compran, ¿no? Claro. Entonces, claro, muchas veces, pues como comentabas muy bien al principio del programa, pues piden información, ¿no? Dice, oye, me voy a tomar esto, me voy a mirar a mi médico, ¿no? Y quiero preguntarle, ¿no? O a la farmacia, al farmacéutico, a la farmacéutica, o al fisio, al preparador, oiga, que me voy a tomar esto, ¿no? ¿Qué opina, no? Porque hay muchos productos, como comentábamos, en el supermercado y en las farmacias, ¿no? Porque también esto se puede vender también lo puedes vender también en sitios especiales, ¿no? Sí. No solamente en farmacias. No, en dietéticas. Dietéticas, sí. Por eso te digo que es muy importante, ¿no? Y como comentabas muy bien, Xavier, nosotros hicimos una revisión al principio, cuando empezamos OAFI, hace ya casi unos 6 años, porque era
el tema del colágeno era, básicamente, como decías muy bien, el nativo y el hidrolizado. Que hay más experiencias con el hidrolizado y el nativo, pues también últimamente se ve que se va trabajando más, ¿no? Hicimos una revisión, la hicimos con el profesor Antonio García y con Luis García, que son farmacólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y sí que vimos, y lo publicamos en una buena revista, y sí que vimos que había ensayos clínicos pequeños, reducidos, en los que había una cierta eficacia en los pacientes con artrosis y en condropatías. O sea que sí que hay una cierta evidencia, ¿no? Pero tenemos que ir con cuidado qué tipo de colágeno, con qué productos lo mezclan, cómo se absorbe, ¿me entiendes? Estas son dudas, que la calidad también de ese colágeno, qué compañía lo hace, ¿me entiendes? O no, son temas que muchas veces el consumidor pues no le llega la información, y ahí puede haber a veces, ¿me entiendes?, situaciones que, hombre, a mí me ha ido bien, en cambio a mí no me ha ido bien. A mí no me ha funcionado, claro. O sea, no todos los casos son iguales. Sí, exactamente. Lo que sí que supongo que todavía falta información todavía sobre cómo funciona el colágeno, si realmente es efectivo a todos los niveles, o ya tenemos información, ya tenemos datos. A ver, nosotros en Umbrella Group hemos hecho diversos estudios también, llevamos muchos años, y sabemos que hay un colágeno que va muy bien para la piel, y además lo hemos hecho de forma, pues, con estudios radiográficos, ¿no? Fotografías y demás, y escáneres y demás. Y luego hay otros que, como decía el doctor Vergés, que son muy buenos para la articulación. Por ejemplo, ahora me acordaba que hay un colágeno que viene de procedencia de la cutícula del huevo. La cutícula es la parte ese telo que hay en la cáscara del huevo. Por la parte interna. Por la parte interna. Sí, sí, sí. Y ahí hay un colágeno que tiene unas propiedades espectaculares para las articulaciones. Entonces, ese colágeno o esos péptidos de cutícula, juntamente complementándolo con un colágeno porcino o demás, siempre con péptidos, son lo que llamamos péptidos activos, y son realmente reponedores o reparadores de la articulación, y van muy, muy bien. Vale, entonces es una muy buena opción, como apuntaba ya el doctor Vergés, consumir suplementos de colágeno para ayudar a reducir el riesgo de desarrollar trastornos óseos como la osteoporosis. Sí. Estos tienen el potencial de ayudar a aumentar la DMO y disminuir los niveles de proteínas en la sangre que estimulan esta descomposición ósea. Las investigaciones entonces han demostrado que consumir suplementos de colágeno aumenta el crecimiento muscular, también la fuerza en personas con pérdida de masa muscular. También sería muy interesante, relacionada con la edad. ¿Nunca es tarde? Sí, hay otro colágeno que va más dirigido al tema de la masa muscular. A lo mejor no es el más interesante para la mayoría de la población. Para los que hacen culturismo o hacen determinados deportes, pues a lo mejor sí. Pero básicamente las dos dianas actualmente del colágeno suelen ser la belleza, la piel, para intentar, pues, minimizar la arruga y dar esta elasticidad y hidratación a la piel. Y la segunda es la parte de condroprotección, ¿no? Que es un tema que es básico y vital, porque si no te puedes mover, pues no puedes hacer prácticamente nada y tu vida cambia bastante. Entonces, hay que moverse. Hay que moverse. Eso para empezar, no quedarse en el sofá y tomando colágeno, porque digamos que eso no serviría, no acabaría de completar la buena ecuación para poder... hay que practicar deporte, es muy importante, y luego hay que complementar, si es necesario, dependiendo de tu actividad física, ¿se entiende? Y dependiendo también de la edad y los problemas que tengas. Entonces, entendemos que hay estos dos grandes grupos de colágeno, que sería el que va muy bien para la piel y el que va mejor también para lo que sería la cohesión más ósea. Yo siempre digo que hay una cosa que es lo que tú eres, otra cosa es lo que tú quieres y otra cosa es el entorno. Lo que tú eres no lo podemos cambiar, es nuestra genética. Podremos tener una genética que nos permita ser más resistentes, más rápidos, o también podemos tener artrosis. Es la genética. Claro. Lo que tú quieres, me refiero a tú quieres que yo quiero practicar deporte. Y el deporte se tiene que practicar con moderación, porque si no también es una causa de enormes problemas.
Y hay que hacerlo siempre bajo la atenta mirada de un médico, un nutricionista, y con respeto al deporte. Con respeto me refiero a no pasarse, ¿eh? Sí. Y después la tercera, que es lo que decía, es el entorno. El entorno te condiciona la temperatura que hace ese día, la humedad, claro, porque es la hidratación, son los suplementos, es qué es lo que tienes que tomar, ¿no? Entonces, esas tres variables es lo que hace que tú puedas elegir un complemento que te ayude a practicar ese deporte y a hacer una vida sana. Claro. Y el colágeno es un ingrediente más. Es un ingrediente más. Muchas veces lo hemos comentado y en el programa con el doctor Vergés, más de una vez hemos comentado que el deporte puede llegar a ser perjudicial si no se practica de forma adecuada. Correcto. ¿Sufren nuestras articulaciones con según qué deportes, no, doctor? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, hay una frase que habrás visto, Che, que siempre la digo muchas, que no es mía, que es del doctor Cugat, que es que hemos de estar físicamente bien para hacer un deporte. Sí. Y no al revés, ¿no? La gente va a hacer deporte para estar bien. No, tú tienes que estar físicamente bien para decir, pues mira, pues voy a andar, voy a correr, voy a, yo qué sé, hacer bicicleta, voy a, yo qué sé, subir. Imagínate la gente estos días, ¿no? Que ibas por las montañas, ves gente subiendo, ¿no? Dijéramos, haciendo alpinismo, ¿no? Entonces, es muy importante. Y hay muchos deportes, de hecho te diría que todos los deportes, Che, pueden producir problemas de artrosis y condropatías. Depende, dijéramos, del grado de intensidad con el que lo practicas y las veces que lo practicas. Es decir, claro, la asiduidad, ¿no? Exactamente. Claro. Por decirlo de forma así, que nuestros oyentes lo van a entender, es que nosotros el cartílago articular y todo lo que es la membrana sinovial y la articulación está hecha, para decirlo de alguna forma, para miles y miles de kilómetros, pero no para millones de kilómetros. Es decir, no tenemos unas articulaciones indefinidas. O sea, no, en el cuerpo humano, por desgracia, no es para siempre, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, Ojalá, pero ¿no? Entonces, claro, contra más las utilizamos, peor. Esto es como, pongo el símil de los neumáticos, ¿no? Tienes unos neumáticos y claro, si tienes el coche todo el día en el garaje, pues esos neumáticos te van a durar 80.000 kilómetros, pero si vas por pistas forestales te va a durar 30.000, ¿no? Claro. Es exactamente igual. Entonces, si además de esto le sumamos la genética familiar, que es muy importante, porque claro, si una persona ya tiene unos antecedentes familiares y encima tiene alteraciones del morfotipo, ¿me entiendes? Que decir, pues claro, por eso es tan importante, como comentabas al principio y comentaba Xavier, antes de hacer una actividad física y un deporte, pues ver tus condiciones personales, ver tu genética familiar, ver, por ejemplo, que no cuesta nada esto, tampoco estamos hablando de una cosa así, ver, por ejemplo, pues qué alimentación estás haciendo, si la haces bien, si no la haces bien, los requerimientos. No es igual que estés, pues pues no sé, haciendo una actividad física leve, que no que te pongas a hacer, yo qué sé, pues una maratón, ¿no? Sí, las claro, actividades cambian, hay una ¿no? diferencia. Sí, Entonces, sí. hay muchas lesiones articulares. Es la segunda causa más frecuente del deporte. La primera son las musculares y tendinosas y la segunda son las articulares, ¿no? En cuanto a deportes, ¿cuáles son los más perjudiciales? Pues mira, depende de la articulación, pero por ejemplo, la de rodilla, por ejemplo, la más perjudicial son los levantadores de pesas. Bien. Estas personas que, por ejemplo, cargan ¿no? tantos kilos, 100 kilos, 150, claro, las rodillas... Eso es terrible. Sí, llegan a tener hasta un 30-40% de artrosis de rodilla. Después, otro deporte, dijéramos, que es muy perjudicial para las rodillas, por ejemplo, es el fútbol. Sí. También El se ha fútbol, hablado ¿no? mucho, parece que no, sí. pero sí. Sí, porque el fútbol, pues hay la lesión del ligamento cruzado anterior, la lesión de menisco, las lesiones de partes blandas, que esas, dijéramos, conllevan... La articulación de rodillas es una articulación muy complicada, entonces, que además es la más dúctil, es la que utilizamos, que podemos mover más en cualquier posición. Sí. Pero entonces, bueno, cualquier tipo de lesión puede afectar. Y, por ejemplo, hoy en día se sabe que el cruzado anterior, por ejemplo, pues se intenta preservar. Antes se operaban, ahora en día se da la norma de si se puede, no se opera. Si se puede, cuando tiene mucho dolor, pues en este caso tendrá que operar, ¿no? Entonces, el fútbol, por ejemplo, es un deporte que afecta mucho. Por ejemplo, el atletismo, desde una maratón a medias maratones, donde está más afectada la cadera. Los marchadores también, la cadera es la que sufre más. Entonces el porcentaje de artrosis de cadera es muy alto. Jugadores de fútbol también. Y después hay una serie de predisponentes, ¿no? Es decir, si tienes alteraciones previas, si empieza la actividad tarde, muy importante, no es lo mismo empezar la actividad física a los 10 años que empezar a los 50. O sea, hay gente que no ha corrido nunca y se va a correr. Por lo tanto, el riesgo
de que tengas un problema Aumenta muchísimo, porque, claro, claro. estás en una edad que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, hay una serie de predisponentes muy importantes. Y después hay por ejemplo, como anécdota, ¿no? Los golfistas, me refiero, no los golfos, no, sino los que juegan al golf. Los que practican golf. Pues los que son grandes jugadores de golf, pues hacen mucha artrosis lumbosacra, de tanto hacer el swing. De acuerdo, ese Pim, movimiento pim, que sí. hace venga, ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los por ejemplo, de rugby, rugby es mucho el hombro. El hombro, porque hacen muchas cargas con el hombro. Entonces, sufren mucho de artrosis de hombro. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando gente que hace el tiro olímpico, pues tiene mucha rizoartrosis. En los dedos. De los dedos. Claro. Porque claro, con aquellas pistolas tiran cientos de veces, ¿no? La gente, por ejemplo, que hace remo, pues también sufren bastante también los hombros. De hombros. Claro. ¿Me entiendes? O no sé qué. Cualquier actividad física, cuando es en grado extremo, puede ser perjudicial. Y, por ejemplo, las gimnastas, por ejemplo, pues también sufren también mucho de cadera, mucho de rodilla, muchos ligamentos, tendones, porque claro, hacen muchos tiramientos, ¿me entiendes? O sea, que cada actividad física cada deporte tiene su problemática. Sí, pero tiene todo su lógica. Su lógica, también sí. Es bastante sentido común en cuanto a Sí. que lo que más se utiliza es lo que más problemas nos va a dar. Claro. Porque esto es como un cajón del IKEA. Bueno, vas Sí. abriendo y cerrando, Sí, abriendo sí. y cerrando, y al final ese cajón se estropea, claro Lo está. que decía el doctor Vergés es que primero la prevención. La prevención es básica. Pero lo que pasa es que, como decía el doctor Vergés, es que a veces la articulación la vas desgastando y no duele. Y por lo tanto no te enteras. Claro, Entonces, pasa y no te enteras. Por eso tienes que estar siempre bajo la atenta mirada de un médico que te vaya haciendo pues, unas pruebas, que vaya haciendo esa prevención para ver cómo está tu articulación y cómo te puede ayudar. Y pues, con colágeno, con calcio, con minerales o con vitaminas o lo que sea, tiene que ir controlando y haciendo que esa articulación pues esté siempre óptima o de la mejor forma posible. Porque después, una vez desgastada, volver atrás, es decir, volver a recuperarla, mal asunto. Claro. Decía el Sí, doctor sí. Vergés que hay que recuperar la articulación, claro. La moda está en eso. Los médicos lo que quieren es recuperar la articulación. Antes lo que hacían era operar. Sí. Operar, prótesis y a jugar. Y luego se han dado cuenta de que la prótesis es carísima, vale muchísimo dinero, tanto a nivel social como a nivel privado, pero es que después de la prótesis a lo mejor dura 10 años. 10 años es lo que dura. Y luego hay que cambiarla. Claro. Y Y eso ese es un problema. problema. ¿eh? No, y además La- también la- volver a pasar por esta experiencia 10 años después, y 10 años después, Sí. y si sigues Sí, teniendo la es- suerte de vivir, 10 es años un más. problema que dice que comentáis muy importante, Sí. porque a la población, al irnos envejeciendo, ¿me entiendes? Claro, tú, por ejemplo, antes la gente se ponía una prótesis a los 65, pues bueno, Sí. mi esperanza de vida es a los 35, pues no pasa nada. Claro. Pero hoy en día, claro, pues a los 75, pero puedes vivir hasta los 90, 95 fácilmente. No digo a los 100, Sí. que también. Sí, sí, Entonces, sí, sí. claro, tienes que plantearte esto, o sea, el planteamiento que hacemos hoy en día en lo que es la condroprotección, actualmente no tiene nada que ver con la condroprotección que hacíamos hace 20 años. Claro, ha evolucionado Ha evolucionado muchísimo. diferente. Y de hecho, la población en 20 años se ha doblado. La población de artrosis se ha doblado a nivel mundial. Se ha doblado. Por eso es tan importante la medicina deportiva. Ujú. Sí. Esto que ahora me parece que han quitado el día deportivo. Sí, Lo pero comentamos sí, hace que es unas algo- semanas. Estamos en ello, estamos es, en y ello. es Me algo pareció terrible. impresionante. Una auténtica barbaridad. El Sí. hecho de que no haya médicos Sí, deportivos, deporte, ¿no? sí. Como antes cuando éramos, bueno, Sí. yo recuerdo en mi infancia estaba ese médico que te miraba y decía, bueno, pues tú Sí, con los pies cabos eso que es. tienes, más Lo vale que bien que no te iba. dediques a hacer esto. Lo bien que iba. Muy bien, porque era una manera como de... Prevención. Sí, y de filtrar bastante Sí. a los niños. Sí. El médico deportivo tiene una sensibilidad muy especial con el paciente, con el que practica el deporte. Entonces, esa sensibilidad no la podemos perder. No. Claro. La traumatología clásica pues se basa en operar casi, en cambiar hierros, que digo yo. A lo mejor la tendencia o lo adecuado sería la medicina deportiva e incluso la reumatología. La reumatología, si pensamos en España, por ejemplo, la cantidad de reumatólogos que hay muy pocos. ¿Hay muy pocos? Hay muy pocos. Sí, unos 1.600 debe haber, Muy 1.500, poquitos. 1.600, sí. Para la cantidad de males Para que la cantidad sufre de- la sí. gente respecto a Sí. este tema es Sí. poco, Es poco. poca atención. Sí, es muy poca. Ahí tenemos un problema Sí. que no creo yo que vamos a resolver hoy en esta mesa, No. pero estamos hablando de condroprotección y me gustaría explicar a los oyentes que este término se usa cuando nos referimos a este
conjunto de acciones dirigidas a prevenir, retrasar y reparar, correcto, si se puede, las lesiones degenerativas de la articulación, correcto, lo que ya es de natural, porque los humanos somos lo que somos. Por eso es necesaria en la artrosis, ya que esta enfermedad afecta a la calidad de vida de muchísimas personas. Xavier, ¿hay algunos deportes en los cuales está recomendado más recomendado el uso del colágeno? En general es prácticamente, como decía el doctor Vergés, de amplio espectro, que digo yo. En todos los deportes es necesaria la condroprotección, pero como decía antes, también el qué vamos a darle a ese colágeno. Si hay que fortalecer el hueso, pues hay que darle calcio, hay que darle magnesio, manganeso, silicio, selenio. Hay un montón de minerales que también están, y no solamente es el calcio. Y después lo que me encuentro cada día en las farmacias y a veces también en las recetas médicas es que estamos recetando o se están ofreciendo a los pacientes, al público en general, una serie de calcios, por ejemplo, que no se absorben. No se absorben. Se absorben muy mal. Entonces, es lo que decía en alguna presentación de OAFI, ¿no? Hombre, si hace unos años, el siglo XX, que ya ha pasado, pues no teníamos nada más que el carbonato cálcico, pues vale, de acuerdo, pero ¿era hoy que en el día, calcio 20? No. ¿Qué recuerdo? Bueno, exacto. Aquello, ¿no? Que nos daban de pequeñitos. Había calcio, carbonato cálcico. Carbonato cálcico. Bueno, no había nada más. Pero hoy en día hay otras sales, quelantes, son quelatos de calcio, pidolatos y demás, que son muy, muy absorbibles. Y esos y no se recetan. Y cuando vas a la farmacia no los encuentras. Y dices, ¿esto cómo puede ser? El otro día me decía un doctor una cosa muy curiosa. Dice, mira, le estoy dando a este paciente calcio y parece que lo tiene todo en las arterias. No entra dentro del hueso. ¿Por qué? Y le digo, ¿le has dado magnesio? Dice, no. Hombre, sería bueno que se lo dieras. También, porque esto es un equilibrio. Calcio, magnesio, fósforo, manganeso. Digo, y además hay una cosa que dices, ¿le das la vitamina K? Dice, no, la D. No, sí, la D es importantísima, pero es que la K2 también. La K2 es la que hace que el calcio con la vitamina D, hace que el calcio que está en las arterias pase al hueso. Es el que vehicula de alguna manera. Es el que vehicula. Y claro, ¿y si qué no es la tomas... K2? Y nadie sabe qué es la K2. Saben la K1, que es la típica de coagulación de la sangre, pero no la K2, que no tiene nada que ver. Entonces, hay que ofrecer ese tipo de los complementos alimenticios, pues uno tiene que buscar que tengan esos minerales, que tenga esa condoprotección, que tenga pues los productos que hagan de antiinflamatorio natural también. Muy importante. No podemos estar tomando ibuprofenos todo el día. Exactamente, porque ahí entonces es cuando entramos en los alimentos que contienen colágeno. No sé en qué cantidades extraorbitantes vamos a tener que consumirlo, vale, sí. pero sobre todo los de origen animal, que yo sepa, el caldo de hueso que nos han dado toda la vida, entiendo, sin embargo, no se absorbe tan bien como el colágeno hidrolizado. Esta es la cuestión, ¿no? No tanto, no tan bien. Se absorbe, pero se tiene que tomar mucha más cantidad. El concentrado siempre es un poquito mejor. Yo siempre digo que el colágeno se debe tomar para fortalecer. Pero ¿y qué cantidades? ¿Qué cantidades? Pues están muy bien establecidas. Para el tema de la belleza, para la piel, son entre 2,5 y 5 gramos al día. 2,5 y 5 gramos al día para el cuidado de la piel. Colágeno activo, uñas es decir, y cabello. bioactivo, péptidos de colágeno. Para la condoprotección, 5 gramos aproximadamente. Si se tomara marino, todo eso se tiene que multiplicar por 2. Es el doble, en el caso del marino. El doble. Para que intente hacer un efecto similar, tiene que ser el doble. Estamos hablando de 10 o incluso 15 o 20. Es mucho. Es mucho colágeno. No hay minutos al día para tanto colágeno, ¿no? para tomarse tantas cosas. Por eso, Che, es muy importante esto que Claro. estamos comentando hoy. Pues entonces, claro, la gente va a la farmacia o va al supermercado y compra y no le funciona, ¿no? Entonces, porque hay diferencias de productos y entonces allí puede haber, ¿me entiendes? Pues bueno, diferencias de eficacia, ¿me entiendes? Y después no me noto nada. Pues puede ser, depende de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Por tanto,
que vean nuestro programa, ¿no? Y así Claro, podrán, ¿no? claro, y puedan tener al menos una idea también de lo que yo encuentro más interesante que hacéis desde Umbrella, y es innovar, es buscar esas cosas que después de la información que hemos ido recapitulando y recogiendo a lo largo de los años, sabemos que, bueno, hay gente como Xavier que se dedican un poco pues a esta investigación para poder saber cómo, después de todo lo que sabemos, podemos ayudar mejor al hecho de tomar o no tomar, porque tomar por tomar para que no te haga efecto, pues es Sí. como tontería. Nosotros mezclamos mucho el colágeno porcino ¿Sí? con los bioactivos por ejemplo, del huevo, también de la cutícula de huevo, Que es lo que con la comentabas antes. elastina. La elastina. La elastina, que viene normalmente de la cutícula de huevo, normalmente, y también de la astaxantina, que también se utiliza es un ingrediente que es un antioxidante maravilloso, que además reduce el dolor y da elasticidad al tendón, a la musculatura, a la articulación, ayuda muchísimo. Y además baja la inflamación. Baja la inflamación. Y además baja la inflamación. Entonces, claro, este famoso, el aceite de krill, ¿no? El aceite de krill es de pescado. Es el pescado, este de color rojo, es Sí. de plancton. Pues ahí hay el aceite de krill es astaxantina. Sí. Y lo que pasa es que viene en fase oleosa y tú necesitas tomar aceite para que metabolices una parte de esa astaxantina. Puede ser pura, es mucho más cara. Mucho más caro. Pero puede ser pura y eso tiene... Ahora, el otro día me estaban diciendo en la Tecnon unos médicos cardiólogos que había descubierto que la astaxantina también estaba, además para las articulaciones, que para el tema cardiovascular era sorprendente. Decir, sí, claro, ya hace tiempo que lo sabemos. Pasa es que no trasciende. Esto llega... Nosotros estuvimos en Estados Unidos. En Estados Unidos esto es Vox Populi, pero aquí no ha llegado todavía o todavía Claro. no. Allí está la orden del información. día y aquí nos llega siempre un poco pues como aquello. Siempre tarde. Siempre un poco tarde. Entonces es una buena manera también de avanzarse, sobre todo porque los días pasan y los años no perdonan. Entonces está muy bien saber que al menos nos hemos aproximado bastante al hecho de entender que somos... que es más indicado el colágeno de origen animal, ¿sí?, que no el de origen marino. Eso no significa que el de origen marino no sea bueno, o que si lo estás tomando no sea, pero sí que sea de tomar el doble y va a costar un poco más. ¿Es eso? Sí, yo me remito a las pruebas que hemos hecho, a los estudios que hemos hecho de absorción. Por supuesto. Y siempre hemos visto que el de marino pues tarda más en absorberse, cuesta más, tienes más cantidad. A veces no tienen la proporción de aminoácidos apropiada. Necesaria para que haga esa buena conjunción. Sí, a lo mejor para la piel pues podría ser que sí en determinadas dosis, pero para la articulación a lo mejor no. Bien. Lo que decía el doctor Vergés con el tema del colágeno, combinando con la condroitinsulfato, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Esto puede reparar y puede ayudar mucho a la articulación. Sí, es que debería fíjate, ser así. Y esto es fácil de entender, Che, lo he explicado muy bien, porque la artrosis, por ejemplo, cada articulación es diferente, Che. O sea, normalmente hay bastante ignorancia en el sentido de que se trata la artrosis por vía general. Y cada articulación es diferente. Es ¿no? un mundo. Es un mundo. Entonces, imaginemos la de rodilla, ¿no? Claro, tú en la de rodilla tienes el hueso subcondral del hueso, después tienes el cartílago y tienes la membrana sinovial, aparte de pues, el ligamento cruzado anterior, el menisco y tal y cual. Entonces, a veces se puede hacer una artrosis por afectación del hueso subcondral, o por afectación de la sinovial, o por afectación del menisco, que acaba haciendo una artrosis cuando le quitan el menisco, ¿no? Entonces, hay medicamentos o productos alimentarios que actúan a diferentes niveles. Entonces, muchas veces, cuando tienes 3 o 4 cosas afectadas, como decía muy bien Xavier, es bueno asociar varios productos, porque un condroitinsulfato te actuará muy bien en la sinovial y te actuará muy bien en el hueso subcondral, no sé si me entiendes, ¿no? Pero no tanto en el cartílago, ¿no? Claro. Por ejemplo, y un colágeno, pues al revés. Entonces, cuando tú asocias, aunque tú no sepas exactamente qué está afectada en esa articulación, porque incluso la propia resonancia o la propia ecografía te da información, pero no toda. No toda, claro. ¿Me entiendes? No se ve Lo que todo. estás haciendo es cubriéndote como médico, Sí. cubriéndote porque dices, hombre, necesitando 2 o 3 cosas que además sé que no hacen daño,
Eso es muy importante. Muy importante. Que no hay efectos primus nocivos. non nocere, que decían los romanos, ¿no? Primero no hacer daño y después ya si curas, fabuloso, ¿no? Claro, sí. Entonces la utilizamos conjuntamente. Por eso muchas veces el dar 2 o 3 principios activos diferentes pues son beneficiosos para el paciente y vemos que responden mejor porque lo que estás haciendo es actuar realmente donde está el problema a diferentes niveles. Y incluso algunos de estos productos que hemos citado tienen sinergias, es decir, que con la asociación funcionan mejor. Muchísimo mejor. Por ejemplo, entonces, ahí es donde estamos. El acondroitin sulfato con el hialurónico y el colágeno, del que se habla mucho dados también. en ese mismo momento, Sí. el colágeno hace como un efecto malla. El hialurónico a lo mejor lo que hace es que determinado hialurónico, porque no todo se absorbe, pero determinado tamaño de partícula y demás se absorbe. Entonces lo que está haciendo es haciendo todo un proceso de efecto malla, condoprotección, subcondral, es todo un conjunto. Y si además le damos algún ingrediente que lo que haga disminuir la inflamación, eso ayuda también a que todo se ponga donde se tiene que poner. Sí. Claro, y además también, en definitiva, lo más importante es encontrarse mejor. Sí, Sobre todo pues cuando te tomas cosas y te gastas dinero y esperas que eso de alguna manera repercuta beneficiosamente. Fíjate, ¿no? que nosotros decimos que un principio activo o una asociación debe cumplir para la artrosis o para la condroprotección o para una condropatía varias cosas. Primero, como has dicho, que no haga daño. Fundamental. Porque claro, si damos un antiinflamatorio y que estropea otra cosa, que nos sube la tensión arterial, nos puede un ictus o nos puede una hemorragia, ¿me entiendes? O sea, primero que no haga daño. Segundo, que sea eficaz. Y cuando digo eficaz, quiere decir que lo primero, que te quite el dolor. Porque el paciente viene a la consulta por el dolor. Por el dolor. Me duele y no puedo dormir, no puedo hacer vida normal. Que mejore la capacidad funcional. Esos son los tres. Y después el cuarto, que sería ya el sumo, que sea capaz no de revertir, es decir, no existe ningún producto hoy por hoy que pueda, exceptuando el trasplante de condrocito, que esto sí que puede revertir, pero que son indicaciones muy precisas, ¿no? Pero sí frenar la artrosis. O sea, un fármaco que sea capaz, o un producto alimentario que sea capaz de frenar la artrosis, fantástico. Es maravilloso. Para que no vaya más. Claro. Eso es fabuloso. O sea, que te quite el dolor, que te mejore la movilidad articular, que no te haga daño y que te pueda prevenir. Estos son así los 4, dijéramos, ítems de cualquier tratamiento con una contropatía en deportista o en artrosis en una persona ya que tenga la enfermedad. Por supuesto. Y en fase 1, fase 2, que no sea la fase 3, fase 4. Otra más inicial mejor. Cuanto antes, mejor. Entonces, también, y para dejarlo aquí, podríamos dar colágeno también a nuestros hijos, nuestras hijas, aunque sean jóvenes. Sí, pero depende del colágeno. Es decir, no vale todo el colágeno. Todo lo que pone colágeno no es colágeno. No tiene por qué. Bueno, sí es colágeno, pero ¿de qué calidad? ¿Y de qué tipo? ¿Y de qué? Es muy importante la procedencia y el tipo de colágeno. Es como decir, me voy a comprar un coche. Sí. ¿Pero ¿Qué coche? ¿Pero qué es? ¿Un Toyota? ¿Para qué lo quieres? No sé qué, no sé si me entiendes. Claro. ¿Vas a hacer muchos viajes o vas a ir solo igual con un eléctrico ahora pasas, pero igual no? Yo creo que, Che, un poco, no sé si estarás de acuerdo y tú también, Xavier, yo creo que hace falta mucha información al respecto. Sí, por supuesto. Sobre todo para el consumidor, claro, ¿no? Claro. Y para los pacientes, ¿no? Hace falta más información, ¿sabes? Para que la gente cuando vaya a comprar o incluso cuando alguien le prescriba, que realmente, ¿sabes? Porque bueno, está eso de, oye, que me tomo un colágeno que me va de perlas. Sí. Mira, ¿cómo se llama? Te lo paso. Eso es... Es el boca a oreja y eso es verdad que funciona. Sí. Hay determinados colágenos que cuando uno los prueba ve enseguida que le funcionan y entonces lo recomienda a su vecino, su amigo. Pero puede ser que no te funcione igual a ti que al que te lo ha recomendado. Esa es la cuestión. Claro. Bueno, porque no hay un paciente artrósico igual. No hay nunca Entonces te puedes encontrar con experiencia a veces, y cuando tenemos experiencia con los años que visitamos pacientes, pues a veces te encuentras que no sabes por qué, pues algún paciente no te responde. Y dices, caray, si tiene prácticamente, le hemos hecho con ecografía y le hemos mirado una resonancia y le hemos visitado bien y es un paciente parecido. Pues no. Pues no claro. responden. Entonces tenemos que, incluso al paciente, explicárselo. Es muy importante decir, vamos a hacer esto, nosotros lo hacemos en la fundación, en la clínica solidaria, lo hacemos
en Madrid y en Barcelona, y donde siempre digo, vamos a empezar por esto, pero vamos a ver cómo respondes. Exacto, porque O sea, puede ser no es que una no... ciencia, o sea, no es que tienes una infección bacteriana y te voy a dar un antibiótico y sé que te lo voy a curar, porque es bacteriana, ¿no? Y sé que te la voy a curar. Esto seguro, o sea, ahí no hay, porque te va a matar el germen, ¿no? Claro, claro. Ahí el riesgo de fallar es inferior. Sí. Pero claro, en artrosis muchas veces tienes que ir probando hasta que la aciertas. Es así, ¿eh? De hecho, el doctor Vergés y Oafi siempre lo dicen. Dicen, nosotros miramos a los pacientes para hacer su traje a medida, ¿no? Eso es. Sí. Su traje a medida, a ver qué te va bien a ti. Sí. Sí, sí, sí. Y hablamos mucho en este programa, sobre todo de eso, de esa atención personalizada, Y tanto, que está muy bien claro. que la gente Y nos recomiende tanto. cosas, pero luego vamos a tener que hablarlo con nuestro Sí. médico, básicamente, eso es lo importante. Nosotros lo hacemos en la clínica. A veces claro, vienen, sobre todo muchas señoras, ¿no? Y me dicen, ¿cómo se encuentra? Y dicen, mal, doctor. ¿Y qué le dice? Todo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Venga, pues usted me va a ayudar. Me dicen, ¿no? Digo, sí, vamos a empezar. Hábleme del hombro. Claro. Entonces hacemos un traje al hombro, la rodilla. Claro, ¿no? porque es que me duele, el me duele todo. Claro, entonces vamos a ver por dónde digo, lo mire, cogemos, ¿no? De esto la vamos a mejorar. De la mano también, pues la artrosis de manos funciona muy bien. Rodilla también. Cadera, cuidado, que la cadera es muy puñetera. Ya, La cadera ya, es muy ya. puñetera. Mm. Entonces, Sí. Y el dormir. entonces, Y el claro, dormir. Y dormir. ¿Usted duerme? Ah, No, sí, no duermo. sí. Ah, pues Bueno, si no duerme, mal asunto tenemos. mal Hay que asunto. corregir esto primero. Claro. Vamos a intentar Tanto, dormir un y poquito. tanto. Los buenos hábitos, ahí siempre vamos a encontrar muy buena información en Correcto. cuanto a saber si puedo hacer algo más para bueno, ayudarme a sobrepasar un poquito el dolor. Lógicamente, alimentarse bien, dormir bien, e incluso también tener una buena vida social, Sí. estar un poco animoso, sobre todo, claro, difícil muchas veces cuando sufres dolor Sí, diario. Eso a veces puede resultar difícil, pero también es necesario ir a visitar a otro tipo de médicos que te puedan ayudar y dar herramientas para tú encontrarte un poco mejor, porque el carro lo tira a uno mismo. Gracias también a la ayuda de los doctores y la medicina y de los complementos que nos pueden ayudar, pero es uno mismo el que tiene que poner más de su parte, ¿no? Ahí en eso estamos de acuerdo. Estábamos con el doctor Vergés en OAFI, me parece que fue en Madrid, y el doctor Stevie nos explicaba, como siempre, sus anécdotas sobre cómo dormir bien, ¿no? Ujú. Y en Umbrella decidimos en su momento hacer un colágeno para dormir. Un colágeno para dormir es la primera vez que Sí, lo oigo. un colágeno para dormir, para que te puedas relajar, te repara, pero es a base del colágeno con una serie de extractos de plantas, que no tienen por qué ser la típica valeriana y demás, sino que otro tipo de plantas, que lo que te hace es relajarte, aumenta un poquito el tema de la serotonina Y ahí te relajas. Uno pues Claro. descansa un poquito mejor. Claro, tiene una... Y te repara mucho mejor Sí, también. la percepción cambia. Sí. No es igual que una persona que no duerme. Por La supuesto, percepción del eso dolor es mucho peor que una que duerme, Sí, aunque sí, tenga sí. la misma artrosis. La Sí. misma, ¿eh? Sí. Claro, Sí. claro, es muy necesario trabajar sobre todo esos aspectos a nivel personal y luego ir al médico y complementarse y hacer todo lo que esté en la mano de uno. La semana pasada estaba con un médico americano de cirugía plástica muy importante, de los de Hollywood, de estos buenos, y me decía, lo más importante de todo es encontrarse guapo. A partir de aquí todo lo podemos solucionar. Exacto, es verse bien, es igual que te tengas o no Los una belleza plásticos- que pueda... Los plásticos es así. Es así, es así. que juegan con esto. Juegan con- Juegan con, mira qué guapa estás, o mira o guapo estás, cómo has Se te mejorado. Y tú quita te el ves dolor, allí. se te quita Se el te quita dolor. todo. Claro, Sí, claro. me ha pasado Siempre todo. te enseñan, ya lo hemos dicho siempre los médicos esto, che, Sí. siempre te enseñan las fotos que quedan bien, ¿sabes? Las que no, No hace falta. no te las enseñan. No hace falta, claro que no. Esto es como, a veces ves por televisión, ¿no? O ves un tema cosmético y te sale una chica de 20 años guapísima y, hombre, aquí no tiene mérito. Lo de esto es, ¿no? En otras edades, ¿no? O un hombre, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, pues vamos a tenerlo que dejar aquí. Es muy interesante. De hecho, podríamos seguir hablando Sí. largo y tendido, pero por eso vamos a invitar de nuevo el día que le apetezca a venir a Xavier Sáez de Umbrella, porque nos interesa mucho la innovación, nos interesa mucho saber qué es lo que se hace nuevo para poder arreglarnos un poco. Pues Estas ahí herramientas estamos. son muy importantes, sobre Sí. todo. Antes era una cosa y ahora, claro, el mundo Sí. evoluciona, la medicina muchísimo, los complementos alimenticios también es algo muy importante que pueden ser una gran ayuda para aliviar, sobre todo, ese dolor y también ayudar a
envejecer mejor, que en definitiva, como todos vamos en el mismo camino, el objetivo de todo el mundo pues es llegar pues lo mejor posible a la meta, ¿no? Y cada uno tiene ahí la meta que tampoco sabemos dónde está, pero sí que es interesante saber que lo que hacemos está bien hecho. Pues muchas gracias, aquí estaremos. Yo quisiera decir que dijéramos, Xavier Umbrella es una persona muy preparada, es decir, es un químico, por eso conoce muy bien y explica muy bien los diferentes principios activos, cómo interaccionan entre ellos, ¿no? Yo creo que en medicina es muy importante trabajar en equipo. O sea, aquí en España a veces nos hemos acostumbrado, cada uno va por la suya, ¿no? Entonces, incluso entre especialistas a veces, ¿no? Y eso es un error. O sea, trabajar en equipo. Y gordo. ¿Me entiendes? Y ahí pues hacen falta químicos, y hacen falta farmacéuticos, y hacen falta biólogos o biólogas, ¿me entiendes? Médicos, fisios, en fin, enfermería, todo el mundo trabaja y todo el mundo aporta cosas. Y en ese sentido, yo agradecerte que hayas venido aquí también. Y sobre todo una cosa muy importante, y es, nosotros en OAFI lo que queremos es que se genere en el entorno de OAFI conocimiento. Por eso es tan importante que de empresas, como el caso de Umbrella y otras empresas que colaboran con la OAFI, ¿me entiendes?, pues que vengan, que nos pregunten, oye, Josep, ¿y cómo formulamos esto y cómo lo otro? Porque eso será en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, dijéramos, clúster o la agrupación que estamos generando en la Fundación con médicos, con enfermería, con sociedades científicas, con empresas, con la administración, ¿me entiendes?, va a hacer que la enfermedad evolucione. Por eso estamos tan interesados que el mundo empresarial invierta en investigación, ¿me entiendes?, en el área de la artrosis, para no quedarnos siempre con tratamientos, pues 4 tratamientos que tenemos en la artrosis. Por eso nos interesa mucho enfocar todos estos temas, ¿no?, con la máxima seriedad científica. Por supuesto. Y las sinergias, que es lo que comentaba Xavier, ¿no? No solo de los productos, sino también entre los especialistas. A colación de lo que decía Josep, en Umbrella Group lo que hemos creado 2 laboratorios, Open Labs, en el que lo que hacemos es eso, justamente, que vengan médicos, que vengan pacientes, que venga gente de la industria. Y dice, pero yo no tengo ni idea del laboratorio, nos da igual, tú ven al laboratorio y verás a qué nos enfrentamos, ¿no? Y tú estarás ahí como parte del equipo, trasteando y jugando con nosotros, ¿no? Y entonces la gente se da cuenta de todo y aporta su granito de arena, y al final dices, anda, qué proyecto más divertido ha salido por haber trabajado en equipo. Claro. Y está muy bien. Pues está muy bien y lo celebramos y lo agradecemos profundamente. Muchísimas gracias a Xavier Sáez de Umbrella por habernos acompañado durante estos minutos. Ha sido un placer. Esperamos repetir. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el programa. Todavía nos quedan algunos contenidos, pero antes os quiero recordar que podéis cuidar vuestra salud articular en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en artrosis, a través de esta consulta solidaria tan importante que tiene lugar los lunes en Barcelona y los jueves en Madrid, para que puedas tener al menos esta opinión, que puede ser un primer paso hacia tu recuperación o tu mejoría. También agradecerte si tomas la iniciativa de hacerte socio de OAFI llamando al 931 59 40 15 o escribiendo a info@oafifoundation.com. Ayúdanos, es importante para promover la educación a la que nos referíamos, la prevención, el tratamiento, la investigación de la artrosis, para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues seguimos con el programa, nos hemos alargado con Xavier, pero ha sido muy interesante. La verdad es que vamos a seguir hablando de estos temas, sobre todo de las sinergias, de lo importante que es la combinación de todo lo que nos tomamos, lo que nos recomiendan, lo que podemos llegar a encontrar. Sobre todo, es muy, muy, muy importante
hablar de todo ello y por eso hacemos este programa de radio, entre otras cosas, con el doctor Vergés para reconocer cuáles son las mejores vías de mejora y de recuperación, sobre todo para envejecer mejor y para todos plantarnos ahí un poco con más seguridad, sobre todo en cuanto a lo que hacemos. Muchas veces es eso, doctor, que tomamos esto, tomamos lo otro, pero luego resulta que no nos está haciendo efecto. Entonces hay que informarnos sobre todo. Vamos a seguir hablando ahora, porque lo habíamos anunciado, sobre pádel, un deporte que ha llegado a ser el segundo deporte más practicado después del fútbol. El pádel como deporte, recordamos que surgió en los años 90. Desde su nacimiento tuvo una gran aceptación por parte de un buen número de practicantes, lo que lo ha hecho también muy practicado y de un rápido desarrollo. Son múltiples los beneficios que se ven una vez te inicias en este deporte, porque ayuda a tener una vida activa, un buen nivel de flexibilidad y de agilidad, no solo física, sino también mental. Pero además también tener un calendario de rutinas también es indispensable para poder tener un buen nivel de bienestar, contar con una ocupación y un espacio de recreo en el que liberar el estrés y la tensión laboral también es muy importante. Actualmente es un deporte que está muy de moda. Cada vez vemos más y más pistas de pádel en las ciudades, en las poblaciones. Muchos de los clubes de tenis han incorporado estas pistas en sus instalaciones porque cada vez hay más gente que lo practica. Y el pádel es un deporte también muy social, como decíamos. Se juega 2 contra 2 y por lo tanto en cada partido hay 4 personas que muchos de ellos aprovechan una vez también terminado el ejercicio para quedarse en el club, para tomar algo, y cada vez es más habitual ver torneos amateurs, incluso ligas de empresa. Para hablar sobre las consideraciones que deberíamos tener antes de practicar este deporte, muy importante, hemos pedido ayuda al doctor Ángel Vigas, un traumatólogo especializado en deporte, que en 2014 fundó la Clínica del Pádel, especializada específicamente en este deporte, y que fue creada precisamente ante la necesidad de contar con unos servicios médicos deportivos especializados para el jugador de pádel en Barcelona y provincia. Doctor Vergés, los médicos especialistas en medicina deportiva es muy habitual que estén enfocados y especializados en un solo deporte, es lógico. Sí. Bueno, en general tienen una formación los de medicina del deporte muy generalista, buena en el sentido, pero después, lógicamente, cada uno se dedica más a un tema u otro, o a varios temas, ¿no? Claro, esto también está muy bien, porque te especializas en un área, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es muy positivo, ¿no? Que tenga una especialización muy concreta, ¿no? Y sobre todo cuando tienes, pues, equipos, ¿no? Pues que realmente, o tengas federaciones, o tengas, pues, asociaciones de gente que ha contemplado deporte. Entonces, esta especialización es muy buena. Claro. Lo que sí que hay es una cosa muy importante a tener en cuenta, y es la diferenciación entre deporte de élite y deporte amateur. Claro. Evidentemente, el nivel no es el mismo. La intensidad en la que se juega no es la misma y la calidad técnica tampoco es la misma. Según el doctor Vigas, esto hace que el tipo de lesiones más frecuentes sean distintas entre ambos tipos de jugadores y jugadoras. Veamos a ver qué nos dice respecto a esta diferenciación entre la práctica profesional y amateur de este deporte. En el deporte de alta competición teníamos las lesiones más agresivas, como serían, pues, grandes esguinces, grandes fracturas, contusiones, y en cambio, pues, el deporte amateur, pues, serían más lesiones por sobrecarga, como serían las famosas tendinitis. Y en este caso, al ser un deporte que se juega con la pala, no con raqueta, acordaros, cuando hablamos de raqueta es que hablamos de tenis, cuando hablamos de pala hablamos de pádel. Pues en este sentido, la articulación más se castiga, pues, son la extremidad superior, tanto muñeca como codo como hombro. Vale, esa pala, que no raqueta, como nos decía. Doctor Vergés, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no hay que dejarse llevar e intentar hacer lo que hacen tampoco nuestros ídolos o lo que vemos en la tele que hacen los profesionales. Es muy importante. También le hemos preguntado al doctor Vigas cuáles son las causas más habituales de lesión en los deportistas amateurs. Hemos visto que antes decía que la tendinitis por sobrecarga eran las más frecuentes en el deporte amateur. Veamos ahora el porqué. Los deportistas amateurs, hasta que no cogen el gesto deportivo, hasta que no se habitúan a ese deporte, muchos de ellos, o la mayoría, hacen lesiones por sobrecarga. Son lesiones porque quizá, pues, de echarle muchas horas. En el pádel lo vemos, o a veces cuando empiezan con los entrenadores no saben hacer ese drive, ese revés o lo que sea, y hasta que no cogen el gesto, pues muchas veces esos grupos musculares se cargan, y muchas veces, pues, vemos muchas tendinitis, vemos muchas sobrecargas articulares.
Claro. Doctor Vergés, el desconocimiento también puede llevarnos a una lesión. ¿Es recomendable cuando nos iniciamos en un deporte contratar a un instructor para que nos dé 4 claves básicas? Por ejemplo, en el caso del pádel, empiezas a jugar con tus amigos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo y sin darte cuenta vas acumulando partidos y puede que empieces a notar molestias porque los golpes no los estás haciendo debidamente. Correcto, por supuesto. Yo creo que en cualquier deporte que practiques, la parte técnica tiene que estar muy bien explicada. Entonces, por eso ahí tener pues el entrenador o un preparador físico, ¿me entiendes? O pues que te pueda explicar, dijéramos, pues cómo se hace el deporte, cómo coger la raqueta, por ejemplo, ¿no? La pala, ¿no? Cómo moverte, cómo frenar. El pádel, ten en cuenta que como es una pista relativamente pequeña, hay mucha lesión muscular y tendinosa, como decía mi doctor Vigas, fundamentalmente porque te frenas de golpe. O sea, tú has de saber frenar en el pádel. O sea, porque tú lo que haces es vas forzando la situación y vas, ¿me entiendes? Entonces frenando y frenas de golpe, ¿no? Claro. Entonces esto tienes, incluso te diría que cualquier jugadora de pádel o jugador de pádel con una cierta experiencia hacen precalentamiento antes, hacen bicicleta estática muchas veces, o sea, tiene la musculatura muy bien preparada para evitar las lesiones musculares. Claro, muy importante. O sea que hay actividades físicas de soporte al pádel. De acuerdo. Entonces, el doctor hablaba de la tendinitis en el codo, por ejemplo, que nos puede llegar a afectar muchísimo a nuestro día a día. Claro, claro. Yo misma recuerdo haber tenido una tendinitis y hasta 3-4 meses no se te pasa, así como así. Es la típica lesión. Fíjate que no solamente en el pádel, sino en el tenis. En el tenis, en todos los deportes que son de las extremidades superiores, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tratamiento, así brevemente, hay que seguir para curar una tendinitis? Pues mira, tratamiento médico escaso. Ya. Tratamiento médico o farmacológico escaso. Antes se daban mucho los antiinflamatorios no esteroideos. Hoy en día casi no se prescriben, porque producen fibrosis a nivel del tendón y del ligamento. Por lo tanto, peor todavía. Peor todavía. Entonces, lo que se utiliza mucho es, dijéramos, bueno, el reposo es fundamental, o sea, la curación biológica es dejar muy importante. De jugar, entonces. Sí. Cuando tienes esa molestia. Sí. Cuando tienes una lesión, y sobre todo, más que nada porque si no se va a cronificar. Ya. Y entonces se va a convertir en una enfermedad crónica, ¿no? Cosas que se pueden hacer, pues por ejemplo, pues el hielo. El hielo funciona muy bien, es un antiinflamatorio natural, el mejor que hay, ¿me entiendes? Puedes tomar un analgésico, esto sí, para te duele, pues puedes tomar rato, claro. paracetamol, puedes tomar cualquier analgésico. No pasa nada por tomarte un antiinflamatorio no esteroidal. Si no eres un profesional que te dedicas a esto, cuidado, porque ahí sí que te podía, pero tienes mucho dolor tampoco, ¿me entiendes? Después hay también, por ejemplo, los masajes pueden ir bien, el calor también local puede ir muy bien. En algunos casos, En algunos casos, ¿me entiendes? Y bueno, si realmente con esto no es suficiente, pues entonces te pueden infiltrar. Las infiltraciones. Las infiltraciones básicamente de corticosteroides, ¿de acuerdo? Y después incluso si vemos que con ese tratamiento médico no es suficiente, se puede dar a la intervención. También se hace, pero estos son casos ya, dijéramos, muy localizados y sobre todo de grandes jugadoras o jugadores, ¿no? Para un jugador amateur no hará falta. Bueno, pues entonces vamos a recordar lo importante que es el calentamiento previo a la práctica de cualquier deporte. En este caso estamos hablando del pádel porque sabemos que hay muchísimas lesiones y mucha predisposición pues a eso, a tener estas tendinitis. Y respecto también al tema de la hidratación, también sería importante y muy clave para evitar lesiones, como también habíamos estado recordando. Pues hasta aquí esta charla sobre las lesiones más habituales en el pádel. Agradecemos muchísimo al doctor Vigas por haber participado en este programa, a través de estos consejos que nos ha dado. Recordamos el propósito de este programa, sobre todo es importante hacer deporte, pero hacerlo con precaución y siempre cuidando vuestras articulaciones y vuestro cuerpo. Doctor Vergés, una semana más, muchísimas gracias. Gracias por acercarnos a la realidad de la medicina y a las posibilidades que tenemos cuando practicamos deporte, sobre todo para no ir a peor, sino ya que hacemos un deporte saludable. Exactamente, que sea siempre saludable. Hacer deporte alimenta las inquietudes también, las ilusiones, la motivación, las ganas, la fuerza de vivir y la capacidad de disfrutar del presente.
El deporte también queremos recordar que genera alegría y fuerza, por tanto es uno de los grandes remedios para prevenir la aparición de la depresión. O sea que uno jugando al pádel, pues también puede alejarse un poco de esa tristeza que pueda sentir de la vida diaria que tanto a veces nos acecha. Pues muchísimas gracias. Vamos a emplazar a nuestros oyentes a la semana que viene en otra edición de OAFI Sport para seguir hablando de contenidos muy interesantes sobre salud y deporte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.